La Escuela de Formación Bíblica La Piedra Angular presenta Palabras de Vida con la pastora Eloísa Morales. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestra segunda clase del libro de Romanos. En la primera clase, voy a resumir lo más rápido que puedo. En la primera clase estuvimos viendo pues lo que tiene que ver con el autor de la carta, que es Pablo, los remitentes de la carta, que son todos los creyentes en la ciudad de Roma. El mensaje de la carta, el tema de la carta, que es el Evangelio de Dios, el personaje principal de la carta o el contenido del Evangelio, que se trata de la persona del Señor Jesucristo. Y estuvimos mirando cómo el apóstol Pablo va a hacer una exposición de toda la doctrina cristiana. Y por eso decíamos que esta carta es vital. Esta carta es vital. Es una carta que todo creyente debe conocer, entender, comprender, amar, atesorar, memorizar, leer y releer. Entonces, esta carta es supremamente importante. Le llaman la columna vertebral de la fe cristiana. Así que imagínense lo importante que sería de su vida si usted no tuviera columna vertebral. Pero vamos a la carta a los Romanos, donde hay, repito, una exposición doctrinal de la profundidad del Evangelio para que podamos entender el Evangelio. Y sabemos que el Evangelio es las buenas noticias de Dios, que es el poder de Dios para salvar a la humanidad, sí, pero para que una noticia sea buena, yo tengo que saber qué tiene de bueno esa noticia. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, es necesario que las personas sepan que el Evangelio es una respuesta a una necesidad. Pero si las personas que escuchan el Evangelio no están conscientes de que tienen una necesidad, no van a apreciar el Evangelio, no van a entender el Evangelio, no van a recibir el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, ¿sí? Una buena noticia ¿de qué? De que Cristo murió en la cruz del Calvario por los pecadores y que por su sangre y por su cruz tenemos redención de pecados y tenemos vida eterna y tenemos salvación. Pero ¿qué pasa si nos encontramos con una persona que no se siente pecadora, que se siente bien, que considera que es una buena persona? Si nosotros le decimos a esa persona que Cristo murió por ella, esa persona no va a atesorar, no va a entender el significado del amor de Dios, el valor del sacrificio de la cruz, porque esa persona no considera que ella sea un gran pecador. En otras palabras, si yo comienzo a hablar de un remedio para el dolor de cabeza, para la migraña o para cualquier condición difícil de sobrellevar, y tú realmente no tienes ni dolor de cabeza ni migraña, no puedes considerar que ese remedio es importante, ni puedes atesorar ese remedio, ni puedes amar ese remedio, ni tampoco te lo vas a tomar, porque realmente tú consideras que no necesitas ese remedio. Será bueno para otras personas, pero no para ti, porque tú no tienes dolor de cabeza, porque tú no tienes migraña, porque tú no tienes necesidad de ese remedio. Entonces, antes de abordar el mensaje de la cruz, antes de abordar el Evangelio, el apóstol Pablo quiere mostrarle a la humanidad entera cuál es el estado de condenación y de juicio bajo el cual se encuentra. Y el apóstol Pablo, para demostrar el estado de juicio, de maldad, de pecado, de condenación de la humanidad, ha dividido la humanidad en dos grandes grupos, que son los gentiles y los judíos. ¿En qué se diferencian los gentiles y de los judíos? En la clase de revelación que han recibido de parte de Dios. Por ejemplo, los gentiles, que son todos los que no son judíos, ellos han recibido la revelación general de Dios, que es lo que Dios ha revelado en su creación. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Todo lo que existe, el cielo,
y la tierra cuentan acerca de la gloria de Dios y son la evidencia clara de que existe un creador. Esa revelación de Dios en la naturaleza y en su creación la han recibido ¿quiénes? Los gentiles. Por lo tanto, ellos no tienen excusa. Pero ¿qué sucedió? Que los gentiles, habiendo conocido que existe un creador, habiendo visto la gloria y el poder de Dios manifestado en la naturaleza y en todas las cosas que son hechas, ellos en vez de darle la gloria a Dios, glorificaron fue a las criaturas. En vez de adorar al creador de las cosas, adoraron a las criaturas que fueron creadas y rebajaron la gloria de Dios a la imagen de una persona. O sea, allí nace la idolatría, esa tendencia del ser humano de hacer un muñeco, de hacer una figura y postrarse ante esa figura, pedirle, suplicarle y adorarle cuando es una figura que ha construido y que ha elaborado con sus propias manos. Y eso rebaja la gloria y la grandeza de un Dios que es invisible, que es ilimitado, que es infinito y que no puede ser encasillado ni representado por ninguna criatura. Entonces, como ellos degradaron a Dios, como ellos no adoraron a Dios, sino que se envanecieron en su necio corazón, la Biblia dice que Dios manifiesta su ira abandonándolos. ¿Y qué sucede con los gentiles? Que los gentiles fueron entregados a una concupiscencia, a unas pasiones vergonzosas. Y este es el origen de todas las depravaciones sexuales que se han manifestado a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia, y que en estos tiempos son tan marcadas y son tan intensas porque son tiempos en que el ser humano le está dando la espalda a Dios. Entonces, los pecados de los gentiles, como fueron manifestados allí en el capítulo 1 del versículo 18 hasta el versículo 32, estuvimos exponiendo en la clase pasada los pecados de los gentiles. Y esos pecados de los gentiles comienzan primeramente por detener la verdad de Dios, detener la verdad de Dios, porque conociendo el poder de Dios manifestado en la creación, deciden adorar las criaturas de Dios y no al Dios verdadero. Eso trae como consecuencia la indignación divina, es decir, que Dios los abandone, los deje, porque Dios es la fuente de la luz, de la sabiduría, de la pureza, de la integridad, de la verdad, de la santidad. Si Dios nos abandona, quedamos en tinieblas, quedamos en oscuridad, quedamos a expensas de nuestras propias pasiones pecaminosas, y eso fue lo que sucedió con los gentiles y terminaron siendo ¿qué? Personas promiscuas, personas homosexuales, personas depravadas, y luego hay una lista que implica fornicación, avaricia, maldad, envidia, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, que no solamente saben que esto es malo, sino que les divierte practicar todas esas cosas. Eso fue lo que vimos la clase pasada, pero ahora en el capítulo 2, el apóstol Pablo va a examinar ahora la pecaminosidad o los pecados de los judíos, porque los judíos se diferencian porque han recibido otra revelación además de la revelación de la creación. Entonces encontramos que los gentiles cayeron en todo este asunto de esa depravación, de esa degradación mental, moral, espiritual, ¿cierto? Por causa de su idolatría. Pero ¿y qué hacemos con los judíos? Miren cómo Dios clasifica a las personas según el grado de revelación que esa persona ha recibido. Entonces, el mundo está clasificado en ese momento histórico en el que el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los romanos. El mundo se divide en gentiles y judíos, siendo los judíos el pueblo que no solamente ha visto la gloria de Dios en la creación, sino que tiene una revelación específica y particular acerca de los propósitos de Dios, o sea, que ha recibido una luz mayor. Por eso
hay un principio en la Biblia que al que más se le da, al que más se le entrega, pues más se le demanda. Y eso hace parte de la justicia de Dios para juzgar a cada criatura. Cada uno de nosotros seremos juzgados y seremos examinados con base en la revelación que Dios nos da. Por eso, cada vez que aprendemos más de su palabra, tenemos un reto de parte de Dios de ser mejores personas. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios y crecemos en el conocimiento de Dios, o sea, hay más conocimiento de Dios a nivel intelectual, ese conocimiento de Dios a nivel intelectual tiene que modelar nuestros afectos, nuestra conducta, nuestro carácter y nuestro testimonio. Así que al finalizar esta clase, usted no solamente debe saber más acerca de Dios, sino que usted tiene que ser mejor persona, mejor creyente. Usted tiene que dar un mejor testimonio para su familia, para sus hijos, para su esposa, para su barrio, para las personas que lo rodean. Usted tiene que tener mejor testimonio. ¿Por causa de qué? De que ha conocido más acerca de Dios. O sea, hay una compensación entre ambas cosas. O sea, justicia es que cada uno dé conforme a lo que tiene para dar. Entonces vamos ahora sí a entrar en el capítulo 2 de la carta a los romanos y vamos a mirar ahora un título, lo tenemos aquí en nuestras diapositivas, un título que es este punto B, esto es lo que vamos a mirar ahora mismo, el punto B, que se titula El justo juicio de Dios. Y vamos a leer capítulo 2 a partir del versículo 1, todos con su Biblia en el capítulo 2 de Romanos. Y dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hay una pregunta ahí. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Ya ha quedado claro que todos estos actos de tener la verdad, aborrecer a Dios, practicar la idolatría, todo lo que viene como consecuencia de esto, la fornicación, el homosexualismo, la mentira, el fraude, la traición, la envidia, la hechicería, los pleitos, la rebelión contra los padres, todo eso es pecado y todas esas cosas están bajo el juicio de Dios, o sea, todas esas cosas están condenadas por Dios. La práctica de todo ese listado de pecados está condenado por Dios. Pero resulta que el pueblo judío tenía un conocimiento más profundo acerca del pecado porque había recibido la ley, había recibido los mandamientos de Dios, donde Dios revelaba las normas elevadas de su justicia, de su verdad y de su santidad. Así que el pueblo judío empezó a ser un pueblo que señalaba, es decir, como ellos tenían un código moral, que era la ley, la Torá, los mandamientos, la revelación, todos los escritos de Moisés, esa era la revelación específica de Dios. Ellos tenían una capacidad de ver más a profundidad el pecado, de juzgar con mayor claridad qué era malo y qué era bueno. Pero ¿qué sucedía con eso? Que se convirtieron en eso, en jueces, y se les olvidaba que ellos también tenían que practicar esos mandamientos, que ellos también tenían que guardar esos estatutos. Pero al ellos recibir esa ley, no se colocaron bajo esa ley en sujeción, sino que se llenaron de orgullo por esa ley y pensaron que esa ley era lo que les daba autoridad para juzgar y condenar a la humanidad. Entonces, vamos a seguir leyendo para que veamos lo siguiente. En el versículo 4, el apóstol Pablo hace otra pregunta. Son dos preguntas. La pregunta del versículo 3 dice: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas? O sea, está hablando a alguien que juzga. Los que juzgan en esa época sobre adulterio, fornicación,
promiscuidad. Los que juzgan esas cosas son el pueblo judío, porque ustedes pueden recordar que Roma, en esos tiempos del Imperio Romano, era una cultura completamente promiscua. Si ustedes han visto películas, no sé, de los emperadores romanos, de Claudio, de Nerón, de toda esa forma de vida que llevaban los romanos, donde no había ningún tipo de limitación para sus instintos, para sus pasiones, para sus deseos, una vida completamente desenfrenada. Era la vida del Imperio Romano y el Imperio Romano consideraba que de esa manera elogiaba a sus dioses. Recuerden que tenían multitudes de dioses, había un panteón y estaba la diosa del fuego, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, la diosa no sé qué, y ellos adoraban a esos dioses con fiestas completamente paganas y llenas de mucha promiscuidad y de muchas aberraciones sexuales, e inclusive de una cantidad de conductas que pues no vamos a enumerar aquí. Así que Roma no tenía algo así como un código moral que le pusiera freno a todas estas cosas. Pero los judíos sí, y los judíos sí juzgaban, y los judíos sí condenaban las conductas del Imperio Romano. Entonces el apóstol Pablo ahora está hablándoles a ellos. Y en el versículo 3 les pregunta: ¿piensas tú, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y que hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? A los seres humanos nos gusta juzgar, porque cuando nosotros juzgamos a otros, condenamos a otros, criticamos a otros, señalamos el pecado del otro, nos colocamos como en una posición de justicia y de santidad. Al yo señalar el pecado de los demás de una manera subliminal o de una manera sin yo darme cuenta, me estoy colocando en una posición de superioridad, porque cuando estoy señalando algo que yo condeno, estoy diciendo que yo no soy así, estoy diciendo que yo tengo autoridad para condenar eso. Entonces hay como ese orgullo y esa soberbia, y el apóstol Pablo está haciendo un llamado a que se examinen, porque los pecados que ellos están señalando los están también practicando de otra manera. La segunda pregunta en el versículo 4 dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Este versículo 4 es clave, me gustaría que lo encerraran en un círculo, porque es un peligro en el que podemos caer. El apóstol Pablo está diciendo que muchas veces el que peca y no se arrepiente, el que hace lo malo y juzga a los demás que se comportan de la misma manera que él, muchas veces está despreciando o menospreciando las riquezas del carácter de Dios. ¿Y cuáles son esas riquezas del carácter de Dios? Aparecen allí tres palabras que son benignidad, paciencia y longanimidad. La benignidad tiene que ver con la actitud amorosa, la actitud afable que Dios tiene para con la humanidad. Es decir, una inclinación bondadosa que tiene Dios. Es decir, Dios, su naturaleza y su carácter es siempre manifestar una actitud de bondad. Esa es su inclinación, por así decirlo. Así como hay personas que de repente siempre están molestas, siempre están bravas, tienen como un aspecto de no te me acerques a mí, y hay personas que de pronto no inspiran confianza como para ir y pedirle un favor, o no te inspiran confianza como para entablar conversación con ella, porque tienen una actitud hostil, o sea, una actitud que es visible en su rostro, que es visible en sus actitudes y da como miedo acercarse. Son como inclinaciones, no hay nada entre esa persona y tú, pero esa persona tiene una inclinación a poner esa actitud, a poner esa barrera. Pues al contrario de esas personas, también existen otras personas que tienen una actitud afable, que tienen
como una sonrisa, que tienen como algo en su rostro que invita y que produce confianza para acercarnos, como cierta humildad, cierta mansedumbre, cierto que es propia de quién, del carácter de Dios. Pero muchas veces esas características nos parecen poca cosa, nos parecen inferioridad. Muchas veces valoramos al arrogante, al altivo, al imponente, y lo tenemos como más importante que aquel que es humilde, que es manso y que siempre tiene una actitud de estoy a tu servicio, estoy a tus órdenes. O sea, cuando hay como esa actitud y es visible, pensamos que esa persona es inferior. Pero Jesús vino aquí a la tierra a mostrarnos que es todo lo contrario, que Dios tiene un carácter benigno, es decir, que Él siempre está dispuesto al bien, a la bondad, está siempre con esa disposición a la bondad. La benignidad de Dios, la paciencia de Dios. ¿Qué significa la paciencia de Dios? Hombre, que Dios no está esperando que nosotros fallemos para enseguida darnos un castigo, propinarnos un golpe. Dios no es una persona que se irrita, no es aquel padre que viene cansado del trabajo y sus hijos le dicen algo y él está que grita, que tira las cosas porque viene con una carga de irritación al cual no se le puede hablar. Dios no es así. La paciencia es una virtud permanente en el carácter de Dios. Es decir, quiere decir que cuando Dios castiga o envía un juicio, no es porque pierde la paciencia, sino porque llega el momento en que se hace necesario que la persona reciba un castigo y un juicio. Pero Dios no es una persona a la que podamos impacientar. Dios no es una persona a la que podamos sacar de quicio. Entonces, esa virtud del carácter de Dios, muchas veces nosotros en nuestra maldad y aun cuando vemos esa misma virtud en seres humanos, ¿quién conoce seres humanos que son pacientes? Y estamos de pronto abusando de esa persona, de pronto la estamos maltratando y esa persona pacientemente soporta el maltrato, soporta la descortesía, soporta la falta de respeto, soporta, y pensamos que esa persona es una tonta, pensamos que es una persona débil, pero es todo lo contrario. La paciencia es una fortaleza del carácter. La paciencia es lo que perfecciona el carácter. Siempre que pecamos nosotros los seres humanos es porque se nos agota la paciencia. Y la paciencia es lo que produce esa madurez y es la base de mantenerme en santidad, la paciencia. Entonces, aquí hay tres cosas de Dios: benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Es una palabra muy fácil porque viene de dos términos. Es una composición de dos términos: longa, que significa largo, largura, longitud, longa, y animidad, que significa ánimo. ¿Qué significa longanimidad? Largura de ánimo. Dios no es una persona que de un momento a otro cambia, que pasa de la risa al llanto o que pasa del enojo a la alegría. Hay personas así. Conocemos personas que son volubles, que son fluctuantes, personas con las que un día de pronto te ríes, juegas, te diviertes y lo pasas súper rico, y de repente llega otro día esa persona y casi que ni te saluda. Y uno se pregunta qué le pasó. Personas volubles, personas cuyo ánimo fluctúa. No hay longanimidad, no hay largura de ánimo. Estas tres virtudes pueden hacer creer al pecador que Dios es un tonto, que Dios simplemente no existe, o que Dios nos creó y se fue, ¿cierto? Estas tres características pueden ser mal interpretadas y mal valoradas. Entonces, ahí está la pregunta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está preguntándole a aquel que permanece en pecado, es decir, aquel que está en pecado y conoce a Dios. Por eso aquí él está haciendo una transición para pasar de hablar de los pecados de los gentiles y entrar a hablar a los pecados de los judíos. Él ya está enfrentándose a la situación de un judío que se jacta de ser mejor persona, pero que realmente es igual a los gentiles. Entonces está diciendo, ¿por qué tú vives así? ¿Por qué tú no practicas aquello que predicas? ¿O por qué
tú condenas lo mismo que tú practicas. Entonces, el apóstol Pablo pregunta, debe ser que menosprecias como los seres humanos, o sea, menospreciamos a la gente benigna, paciente y longánime. Así es Dios, benigno, paciente y longánime. Pensamos que es tonto, que es débil y que podemos seguir abusando. Entonces, la pregunta es, ignorando, o sea, ignoras. Vamos de nuevo a leer todo el versículo 4 y me perdonan, pero es importante que captemos esta idea. Versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es benigno, paciente y longánime porque está esperando que el pecador se arrepienta. No porque sea un tonto que se deje abusar, no porque le falte autoridad para disciplinar, para reprender y para hacer justicia. Dios en su longanimidad, en su benignidad y en su paciencia está esperando tranquilamente a que el pecador deje de hacer lo malo. Por eso nunca debemos interpretar el silencio de Dios frente a una falla nuestra, frente a una conducta mantenida en el tiempo en el pecado. No debemos pensar que es que Dios es tonto, que es que no va a venir el castigo. No, Dios es paciente. Ahora, ¿cómo aplica a él su benignidad y su paciencia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo espera? Eso es muy personal. Eso es muy personal. Yo siempre pongo el ejemplo de dos reyes. El rey Nabucodonosor de Babilonia, con el cual Dios trató una y otra vez, y el hombre veía milagros, Daniel revelaba sueños, veía prodigios, y el hombre veía la gloria de Dios y no se arrepentía. Dios quería que él dejara su soberbia, que él dejara su orgullo, pero Dios no lo castigó enseguida. Dios le dio un tiempo, y le dio un tiempo, y le dio un tiempo. Llegó un momento en que el hombre no aceptó y se ensoberbeció y comenzó a decir, no es esta la Babilonia que yo he construido con mis manos. Y ahí fue donde vino el juicio de Dios. Y ahí fue donde vino el castigo. 7 años de locura, 7 años fuera del trono, etcétera, etcétera. Conocemos la historia. Pero ¿qué sucedió después con un nieto de él que llegó al trono? El mismo día que el nieto Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, pecó contra Dios, el mismo día que este hombre llegó y pidió que los vasos y los utensilios santos del templo de Dios, que estaban guardados como algo sagrado por el mismo Nabucodonosor, quien había conocido a Dios, quien se había arrepentido, quien había tenido una experiencia con Dios y había dictado un decreto de que el Dios de Israel tenía que ser adorado y venerado por encima de todos los dioses. A pesar de que existía ese decreto, a pesar de que él conocía Belsasar, la experiencia de su abuelo y todo lo que había sucedido, Belsasar quiso profanar el nombre de Dios y mandó a traer todos los utensilios, todos los vasos, todas las cosas santas, y comenzó a emborracharse y a hacer toda una orgía ahí con las cosas santas de Dios. Y Dios no esperó. Dios inmediatamente mandó un juicio. Fue cuando apareció una mano en la pared escribiendo aquellas palabras, mene, mene, tekel, uparsin, que dice, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Inmediatamente entra el ejército medo-persa y inmediatamente Belsasar muere. No hubo un tiempo de espera para Belsasar. ¿Por qué? Porque Belsasar tenía una revelación mayor que la que tenía su abuelo. Toda la experiencia de su abuelo Nabucodonosor con Dios quedó plasmada por escrito y hacía parte de la historia. Y él recibió este legado y lo despreció. Y en un instante y en un momento vino el juicio de Dios. Entonces, Dios puede tener 5 años de paciencia con una persona y puede tener 10 años con otra persona y puede a otra persona darle solamente media hora de paciencia para que se arrepienta. Dios en su sabiduría es el que sabe cuánto espera y cuánto dura su benignidad y su longanimidad, pero siempre
esa espera que hay entre el momento en que una persona peca y el momento en que por fin se arrepiente y se vuelve a Dios, en todo ese tiempo de espera en el que no hay un juicio, en el que no hay un castigo, sino que Dios benignamente, longánimemente, pacientemente está esperando tranquilo que el pecador solito se arrepienta por causa de su benignidad, por causa de su longanimidad. ¿Qué sucede con ese tiempo? Que a veces, repito, son meses, a veces son años, a veces son horas. ¿Qué sucede? Dice el versículo 5, escuche esto, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a poner un ejemplo práctico porque es como una ecuación, digámoslo así. Esto es como una ecuación. La ecuación de la benignidad de la gracia. Vamos a suponer que un pecador, un hombre de Dios, alguien que ha conocido a Dios, comienza a practicar un pecado, comienza a practicar el pecado. Vamos a suponer que es un hombre casado y de pronto cae en adulterio, que es el pecado más famoso que nosotros conocemos. Hay pecados que son para Dios peores que eso, pero nosotros tenemos como esa escala de valores, decimos, no, lo peor es esto. Bueno, vamos a suponer que un hombre de Dios peca con adulterio. Y bueno, la primera vez, y Dios no le envía el castigo ahí ipso facto, en el mismo instante, en el mismo momento. No, Dios espera. ¿Por qué decide esperar Dios? Por el conocimiento, por la sabiduría, por la inteligencia, por una cantidad de factores que no están a nuestro alcance poder comprender, que son factores que pertenecen a su soberanía. Entonces Dios decide, no, no lo voy a castigar hoy. Y pasa mañana, pasado, pasa. Y de pronto pueden pasar meses. Y de pronto puede pasar hasta un año. Y en ese año, este hombre piensa que Dios simplemente considera que él tiene derecho a eso, porque la esposa lo trata mal, porque ha sufrido mucho, porque no lo atienden en sus necesidades. Y él durante todo ese tiempo, en vez de ser guiado al arrepentimiento por la paciencia que Dios está teniendo con él, en vez de proceder a arrepentirse, lo que hace es justificarse. Y dice, sí, ve, yo no soy tan malo, porque si yo fuera malo, Dios me hubiera castigado. Bueno, lleguemos al año, vamos a suponer que Dios decidió darle misericordia, benignidad, bondad, longanimidad durante un año para que se arrepintiera. ¿Qué sucede si al año se arrepiente? No sucede nada. Dios lo perdona. La sangre de Cristo lo limpia de todos sus pecados. Y puede comenzar de nuevo una vida nueva en santidad y en justicia, porque su arrepentimiento es sincero y Dios no le va a cobrar. Habrán unas consecuencias, escucha, habrán unas consecuencias. Hay una consecuencia, está la pérdida de la confianza, la pérdida del respeto, una cantidad de cosas que se pierden en el camino, más son consecuencias. No es un juicio de Dios, es decir, Dios no lo condena, Dios lo ha perdonado, aún le perdonó todo ese año de adulterio, borrón, y no ha pasado nada. Pero vamos al otro ejemplo, para que ustedes entiendan lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí acerca de la justicia de Dios. El hombre comete el adulterio, no se arrepiente, pasa un año de benignidad, paciencia y longanimidad de Dios, donde no hay un juicio, donde no hay un castigo propinado de lo alto. Y pasa un año y Dios determina, este es el año, aquí terminó el tiempo de la benignidad, aquí terminó el espacio en el cual yo estuve esperando su arrepentimiento. Ahora viene un castigo por su pecado. Va a recibir el justo castigo por su pecado. ¿Qué sucede con el año de gracia? ¿Qué sucede con el año de benignidad, paciencia y longanimidad? Ese año largo
se constituye en una deuda adicional al pecado. Es decir, que Él no solamente va a pagar en el justo juicio de Dios, no solamente va a pagar por su pecado, sino que va a pagar por haber despreciado todo un año de benignidad, paciencia y longanimidad. O sea, aquí estamos hablando de que del justo juicio de Dios. Si nosotros no hallamos gracia, hallamos justicia. Y la justicia de Dios es perfecta. Es decir, justicia es que cada quien pague exactamente lo que dañó. Exactamente lo que dañó. Eso es justicia. O sea, justicia no es, si yo debo 500,000 pesos y yo pago 300, yo digo, no, pero es que no tengo más ahí. Hay dos cosas. Me pueden perdonar por gracia los otros 200,000 pesos o puedo quedar yo debiendo y me pueden cobrar los intereses. Eso es justicia. Que me cobren lo que deben y que me cobren los intereses. Eso es justicia. Pero si me perdonan, eso es gracia. Eso es gracia. Entonces, si yo no encuentro el arrepentimiento, no encuentro la gracia. El requisito para hallar gracia es arrepentirme. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa mucho tiempo y una persona no se arrepiente? Entre más tiempo pase, más deudor es delante de Dios y resulta que atesora unos intereses en su deuda, como cualquier otra deuda, intereses moratorios en su deuda. Y esos intereses se llama atesorar ira. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, que muchos pecadores no van a recibir aquí en la tierra el castigo por sus pecados, pero allá en la eternidad el castigo va a cobrársele no solamente por el mal que hizo, sino por todos los años de gracia, de misericordia, de paciencia que despreció, que menospreció, de los cuales se burló de Dios. También le van a cobrar eso en la eternidad. Vamos al versículo 6. Dice, el cual, refiriéndose a Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quién hará eso? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Si Dios no hace esto de pagarle a cada quien según sus obras, Dios no fuera justo. Pero Dios es justo. Dios es justo. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Paremos un momentico ahí. Dios está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo que nuestro Dios es un Dios justo, que no tiene que ver con que un hombre sea judío o con que un hombre sea gentil. Todo el que hace lo malo tiene que pagar por hacer lo malo. Y precisamente el judío que hace lo malo, por ser judío y por tener mayor revelación y mayores privilegios delante de Dios, será castigado primeramente. O sea, primeramente. Dios antes de castigar a los gentiles, dice, va a castigar primero a su pueblo, que son los judíos, primeramente. O sea, si Dios tiene que ser duro con los pecadores de afuera, también tiene que ser duro con los pecadores de adentro. Y dice, los que sin ley han pecado. ¿Quiénes han pecado sin ley? Los gentiles, porque no tenían la Torá, porque no tenían el conocimiento de Dios, pero tenían una revelación en la naturaleza y de manera arbitraria y obstinada decidieron no honrar al creador de la naturaleza, sino a las criaturas.
Ellos pecaron con uso de razón y por ese pecado serán juzgados y serán condenados. Pero los judíos también pecaron, pero peor, pecaron con ley, pecaron con el conocimiento de Dios. Vamos al versículo 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Llegamos a un punto bien interesante. Otra vez vuelve a hablar de los gentiles, que no tienen el conocimiento de la ley escrita. Pero está diciendo ahora Pablo que muchas veces los gentiles se comportan con mayor integridad que los judíos. Eso creo que nos es familiar. No sé cuántas personas conocen ustedes que sin ser cristianos, sin conocer la Biblia, sin estudiar mucho de las escrituras, son íntegros, son correctos, son honestos, son bondadosos, son generosos y son misericordiosos. No sé cuántas personas usted conoce así. Yo conozco muchas. Aún gente por fuera del pueblo de Dios que hace lo bueno y que practica la justicia y que vive en integridad hasta donde ellos pueden. Pero conozco personas de una calidad de vida muy superior a muchas personas que a veces encontramos al interior de nuestras congregaciones. Y aunque es triste decirlo, yo sé que cada uno de ustedes puede dar fe de sus propias experiencias. Ok, entonces el apóstol Pablo dice, cuando alguien que no tiene ley, que no tiene el conocimiento de la palabra escrita, hace lo correcto, es decir, no le roba al vecino, antes cuando el vecino pierde algo y él se lo encuentra, va y lo devuelve. Cuando alguien respeta a sus padres sin conocer la ley de Moisés, cuando alguien es íntegro, cuando alguien es leal, cuando alguien es una persona correcta en su conducta y no tiene la ley escrita, ¿qué está manifestando ese tipo de personas? Que Dios escribió su ley en un lugar del ser humano. Dios puso su ley. Y ese lugar es la conciencia. Todo ser humano tiene conciencia. Por eso el niño pequeño, aún siendo un niño pequeño y sin conocer nada, cuando rompe algo, dice que él no fue. Un niño pequeño, que nosotros pensamos que es un angelito, rompe algo. Y usted le pregunta, ¿quién lo rompió? Y él dice, yo no fui. Y si es posible, le echa la culpa a otra persona, a otro niño. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia que le está dando convicción de que lo que hizo está mal. Cuando un niño pequeño se queda con un objeto de su amigo, de su compañero, lo esconde en el maletín. Y si su padre se lo encuentra, es por accidente, pero él lo va a esconder. ¿Por qué? Porque sabe que es de su amigo, se lo robó. Y de pronto quizás todavía no sepa qué es robar, pero sí tiene la conciencia clara de que robar está mal. Entonces, el ser humano tiene conciencia, aunque no conozca la Biblia, aunque no conozca a Moisés. El ser humano tiene una conciencia. El ser humano sabe que robar es malo. El ser humano sabe que matar es malo. El ser humano sabe que mentir es malo y no quiere que lo descubran en la mentira. ¿Por qué el ser humano conoce eso? Porque Dios creó al ser humano con conciencia. Conciencia. La conciencia es una ley moral que está plasmada en lo profundo de nuestro corazón. Que con tanta maldad y con la práctica de tanto pecado la conciencia se cauterice, se entenebrezca, eso es otra cosa, pero todo ser humano tiene conciencia, por lo cual siempre que hace lo malo se va a esconder, porque su conciencia lo está acusando. Entonces,
Esto hace que haya otro argumento que condene a la humanidad. Teníamos dos argumentos que condenaban a la humanidad. El argumento de todo lo que la creación habla acerca de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El poder y la eternidad de Dios se hacen claramente visibles a través de la creación. Luego hay una revelación escrita que llegó específicamente al pueblo judío. Está escrito lo que Dios quiere, lo que Dios demanda. Está escrito, está escrito. No tenemos que buscar al profeta. No tenemos que soñar sueños. No tenemos que tener visiones. Si vienen las visiones y si vienen los profetas y todo lo que dicen y todo lo que sueñan esté de acuerdo con la palabra de Dios, perfecto. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura y no tenemos necesidad de cuentos. No tenemos necesidad de cuentos. Entonces, eso nos hace con una mayor responsabilidad. Hay una palabra escrita, hay una revelación específica, pero ahora se le suma otro argumento de peso. Tenemos conciencia. Nuestra conciencia siempre, siempre nos va a alertar acerca de lo bueno o de lo malo de nuestro comportamiento. Cuando sabemos que lo que hemos hecho es bueno, lo proclamamos. Pero cuando nuestra conciencia nos acusa de que algo hemos hecho malo, lo ocultamos. Tenemos conciencia, que es la voz de Dios en nuestros corazones. Y bueno, entonces, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con los gentiles? ¿Qué sucede de pronto con aquellos romanos que murieron y no conocieron la ley de Moisés y no conocieron la revelación escrita? Pobrecitos, no les predicaron el evangelio, pobrecitos, o pobrecitos aquellos indígenas de aquellas tribus. O sea, ¿cómo va a ser toda esa gente? Pues sencillamente, hermanos, la Biblia dice que Dios nos va a juzgar por su propia conciencia. Para todo ser humano, escuche bien, para todo ser humano al cual quizás no le hayan predicado el evangelio con lujo de detalles. Piense usted en los indígenas de alguna tribu o alguna isla lejana que no llegó ningún misionero allá, o que si de pronto el misionero llegó, se lo comieron porque eran caníbales y no lo dejaron hablar. Piense en cualquier persona que de repente no pudo escuchar el evangelio de la salvación. Esa persona está condenada por dos acusadores, que son, primero, la creación, de manera que esa persona no tiene excusa para decir yo no conocía a Dios. Dios se ha manifestado en la creación. Y segundo, su propia conciencia. Así que esa persona va a ser sometida a juicio, no por la revelación escrita que ella nunca escuchó, no, porque sería entonces injusto de parte de Dios. Pero todo ser humano será juzgado por su conciencia. Todo ser humano será juzgado delante del trono de Dios, mostrando la creación tan clara que manifiesta que existe un creador. Así que el argumento de la naturaleza y el argumento de nuestra conciencia son dos grandes acusadores para todo ser humano, para todo ser humano, de manera que no hay excusa. Y si no tienen a Cristo, no tienen salvación. Esta es la condición perdida, escúcheme bien, de toda la humanidad. Esta es la condición perdida de toda la humanidad. Y Pablo la expresa con total claridad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender la grandeza de la obra salvadora del Señor Jesucristo. El gran remedio, el gran milagro. Es grande y es glorioso si nosotros podemos primero conocer la magnitud de la enfermedad. La humanidad está perdida, la humanidad está condenada. No importa, no importa si el indígena nunca escuchó a Cristo, nunca escuchó a un cristiano, nunca escuchó el evangelio, será presentado ante el trono de Dios y su conciencia dará testimonio de todas las veces que mintió, de todas las veces que robó, de todas las veces que adulteró. Su conciencia misma lo va a condenar, porque delante de Dios, delante del trono de Dios, de ese trono alto, sublime, lleno de luz incandescente, delante de ese Dios, nuestra conciencia
presencia revive. Por eso es que nos escondemos de Dios. Por eso es que cuando Adán peca, sale corriendo a esconderse de Dios, oye la voz en el huerto y sale corriendo a esconderse, porque la sola presencia de Dios, la sola voz de Dios es una luz tan potente que hace que mi conciencia diga, mira todo lo que has hecho. Mientras tanto, a mí me gustan las tinieblas. ¿Por qué? Porque en las tinieblas no puedo ver esa luz, no puedo escuchar esa conciencia. Pero Dios tiene allí en cada ser humano un dispositivo que se activa con su presencia. Así que delante del trono de Dios nadie va a poder decir, no, yo robaba porque no sabía, no, yo mentía porque no sabía. No podrán ni siquiera estar de pie, no podrán levantar su rostro. Toda la creación, ustedes han escuchado cómo Dios cada vez que va a hacer un juicio, convoca a los cielos y dice, convoco a los cielos, al sol, la luna, o sea, que toda la creación es testigo delante de los juicios de Dios, delante delante de la presencia de Dios, porque toda la creación hace una gran labor, que es la labor que debemos hacer todos nosotros, contar de la gloria y de la grandeza de Dios. Bueno, esta es la condición, repito, de toda la humanidad. El más buenito es mentiroso. El mejor de los hombres que usted pueda escoger sin Cristo, el mejor de todos los hombres que exista sobre la tierra, sin Cristo, mínimo es mentiroso, mínimo es mentiroso. Y su conciencia aquel día dirá, tú eres un mentiroso. Esta es la condición perdida de la humanidad. Y pues ni qué decir de todo el listado de pecados que ya enumeramos aquí. Continuemos leyendo entonces en el capítulo 2. En el capítulo 2 dice, he aquí, ahora sí viene claramente a hablar de los judíos. Versículo 17. En el versículo 17 vamos a mirar ahora los pecados de los judíos. Estamos aquí en el punto C. Recuerden, estamos desarrollando el primer punto del estudio de Romanos, que se titula La condición perdida de la humanidad. Ese segmento va del capítulo 1 hasta del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Ya vimos los pecados de los gentiles y ya vimos el justo juicio de Dios, o sea que Dios juzga con justicia, es decir, Dios no te va a juzgar por algo que tú no sepas, Dios te va a juzgar por algo que tú sí sabes. Ok, y ahora vamos a ver los pecados de los judíos, en el 2.17 hasta el 3.8. Comencemos por el 2.17. Dice, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Antes de continuar, quiero que recordemos lo que significa judío. La palabra judío viene de la tribu de Judá, que era la tribu principal, por así decirlo, que era como que la capital, podemos decir, del reino de Israel. Pero la palabra Judá significa alabanza. Alabanza. La palabra Judá, la tribu de Judá se llama la tribu de la alabanza. Judá significa alabanza. Así que judío es alguien que por llamado y por nombre, es decir, yo tengo que ser coherente con mi nombre. Si yo me llamo Blanquita, pues debo ser Blanquita. Si yo me llamo Pura, pues debo ser pura. O sea, esto es coherencia. Ok, el judío se llama judío porque Judá significa alabanza. De tal manera que el judío tenía como propósito delante de Dios convertirse en alguien que fuese una alabanza para Dios. O sea, el judío tenía que ser una persona cuya vida fuera una alabanza para Dios. De ahí es donde viene la palabra judío. Entonces el apóstol Pablo, mire lo que dice en un tono un poco de burla, un poco de sarcasmo, dice el versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Cómo así que se apoyaba en la ley? Utilizaba la ley para señalar, utilizaba la ley para juzgar, utilizaba la ley para condenar, pero ¿a quién? A los demás. Todo el conocimiento vasto y profundo que tenía
de la Torá, porque eran escribas, fariseos, gente enorgullecida de su conocimiento de la Torá. Ese tipo de personas tenían una destreza, tenían una capacidad, y hermano, es que es así, entre más sabemos, más competentes somos para criticar y condenar. Y tenían una capacidad para señalar, tenían una capacidad para condenar. Pero todo eso es sumamente peligroso porque produce orgullo y soberbia. Es como sentarme en el trono de Dios, es usurpar la silla de Dios, porque solo Dios es juez. Continuemos. Tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, somos el pueblo de Dios. Eso decían los judíos. Somos el pueblo de Dios. Versículo 18, y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Conoce su voluntad porque sí, hermano, la mejor manera de conocer la voluntad de Dios es a través de su palabra. Nosotros podemos ver el sol, la luna, las estrellas, el firmamento, la inmensidad del firmamento, del universo, y conocer muchos atributos de Dios. Yo puedo saber a través de la creación que Dios es todopoderoso. A través del infinito puedo saber que Dios es eterno, que Dios es infinito. A través de la belleza y de la hermosura de las flores, de las plantas, yo puedo saber que Dios es hermoso, yo puedo saber que Dios es glorioso, yo puedo saber muchas cosas acerca de los atributos de Dios, pero saber qué es lo que Él quiere de mi vida y qué es lo que Él quiere que yo haga, eso solamente es posible a través de la revelación escrita de Dios. Dice, conoce su voluntad, versículo 18, e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos. Miren, este es el orgullo de los judíos. Así se consideraba un judío. Versículo 19, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? El apóstol Pablo estaba cuestionando a toda esta élite judía que se habían convertido en jueces, pero no examinaban su propia vida. Nosotros conocemos los pecados de estos judíos. Nosotros conocemos, por ejemplo, que eran ladrones. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó al templo y volcó las mesas de los cambistas y dijo, mi casa es casa de oración, pero ustedes las convirtieron en cueva de ladrones? Robaban al pueblo. ¿Por qué robaban al pueblo? Porque impartían unas tasas de cambio para que el pueblo cambiara la moneda romana por la moneda judía, para poder comprar el animalito que tenía un sobreprecio altísimo, porque era el animalito que había aprobado el sumo sacerdote. Se convirtieron en ladrones, estaban llenos de avaricia. Nosotros conocemos cuál era el pueblo de Israel y con la misma ley juzgaban y condenaban a todos. Eran adúlteros, eran orgullosos, eran soberbios, eran altivos, eran prepotentes, pero no solamente, también eran mentirosos. Todos se juntaron para difamar al Señor Jesucristo, para acusarlo falsamente, para encontrar un argumento para condenarlo a muerte, pero ellos habían propuesto en su corazón matarlo. Esa es la generación judía que había allí. Pero no solamente eran mentirosos, no solamente eran ladrones, sino que también eran asesinos. Asesinos. Y esos eran los maestros de la ley. ¿De qué les sirvió a los judíos la ley? La ley que fue dada para que ellos vivieran en integridad, que vivieran en justicia, que vivieran en nada. Les sirvió para envanecerse, les sirvió para llenarse de orgullo, les sirvió para volverse peores que los mismos gentiles. Peores. Eran
peores que todos los demás. Pero lo que es más grave es que como ellos eran el pueblo de Dios, se les adjudicaba un pecado aún mayor, y es el pecado de deshonrar a Dios. Porque no es lo mismo cuando peca una persona que no conoce a Dios, que cuando peca uno que conoce a Dios, que le sirve, que lo invoca y que lo adora. Cuando una persona que invoca el nombre de Dios vive de la misma manera que vive un impío, no solamente está cometiendo el mismo pecado del impío, sino que está haciendo más grave su falta, porque está deshonrando al Dios al cual él invoca. Entonces, en vez de ser el pueblo judío, un pueblo que le diera alabanza a Dios, se convirtió en un pueblo que deshonró a Dios. Versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado. Pero ¿para qué era el pueblo judío? Para que el nombre de Dios fuera glorificado, para que el nombre de Dios fuera santificado, para que el nombre de Dios sea exaltado, pero la conducta de los judíos hizo que el nombre de Dios fuera blasfemado. ¿Es provechoso ser judío? Versículo 25. ¿Era provechoso ser judío? Vamos a leer el versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Aquí el apóstol Pablo hace una figura literaria que consiste en utilizar una palabra que simbolice todo un contenido. Entonces, la palabra circuncisión simboliza ser judío. No simboliza solamente ser circuncidado, sino que es el acto, la circuncisión es el acto, es la marca que tiene un verdadero judío. Entonces, él dice ser judío, que es lo mismo que decir, versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, o sea, si tú haces lo que Dios dice. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, si eres un judío que incumple la ley, eres igual que un impío. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿quién es el incircunciso? El gentil, el que no conoce a Moisés, el que no es judío. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es circunciso, pero guarda y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, el que se disfraza de judío, no. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, no, sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El apóstol Pablo hace un juego de palabras y utiliza la palabra judío, que significa alabanza, y está diciendo el verdadero judío, o sea, el verdadero hombre que es alabanza para Dios, es aquel que camina en integridad, es aquel que hace lo bueno, es aquel que es recto, no importando si tiene marcas judías en su cuerpo, es decir, no importando si se hizo o no se hizo la circuncisión, no importando si se pone o si no se pone la kippah, no importando si tiene el talí, la túnica, o si come o no come cerdo o todo lo demás, no importa, lo que importa es la vida de integridad. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, y dice que esa persona que vive en integridad, que camina en justicia, que camina en verdad, sí es una verdadera alabanza para Dios. Pero no solamente está diciendo que se convierte en una alabanza para Dios, sino que ahora está diciendo que será Dios el que lo alabe. O sea, será Dios el que alabe a esa persona que vive en integridad. No sé si recuerdan cuando el Señor Jesucristo vio venir
a uno de sus discípulos, a Natanael, y dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, Natanael tenía una vida de integridad y el Señor Jesucristo lo alabó por esa vida de integridad y lo alabó públicamente. Así que esto es tremendo, hermano. Vamos entonces al capítulo 3, para cerrar la idea. En el capítulo 3 vamos a leer del 1 al 8. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? En otras palabras, ¿de qué aprovecha ser judío? ¿Cuál es la ventaja de ser judío? ¿Cuál es la ventaja de ser circuncidado? Versículo 2. Miren la respuesta de Pablo. Miren la respuesta de Pablo, porque a estas alturas de esta clase podemos estar pensando, mejor es no saber nada. Si la revelación que Dios me da y el conocimiento de la palabra de Dios me va a hacer acreedor de un juicio más fuerte, que si no la tuviera, yo mejor no sé nada, yo mejor no estudio, yo mejor no me meto en eso porque voy a terminar peor. No, el apóstol Pablo está diciendo: si es bueno ser pueblo de Dios, si es bueno conocer a Dios, si es bueno atesorar la revelación de Dios. Capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice mucho, es muy ventajoso y aprovecha mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y esto es precioso, hermano. Al pueblo de Dios se le ha confiado la palabra de Dios. Miren, lo primero que hizo Dios con el pueblo judío es entregarle su palabra. El libro de Oseas dice: les escribí la grandeza de mi ley y fue tenida como cosa extraña. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, porque aborrecieron mi palabra, porque dejaron mis mandamientos. Les confió Dios algo tan excelso, glorioso, sagrado: la luz de su palabra, su revelación escrita. Y ese es el más grande privilegio que tenía Israel. Era el pueblo del libro, era un pueblo que caminaba con una luz mayor que el resto de los pueblos. Era un privilegio, era un grandísimo privilegio. Hermanos, si nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, el mismo apóstol Pablo escribirá a su amado Timoteo que la iglesia, o sea nosotros, tú y yo, somos columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Este libro que tenemos aquí no es de los pastores, no es de los ministros, este libro es de la iglesia. La Biblia es el legado que la iglesia tiene que cuidar, salvaguardar, columna, sostener. Nosotros estamos aquí en esta tierra para sostener la verdad, columna y baluarte. Nosotros estamos aquí para honrar la verdad, para proclamar la verdad, para atesorar la verdad. La verdad debe ser sagrada, la verdad no puede ser adulterada, la verdad no puede ser detenida. Recuerden que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda injusticia y maldad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y nosotros y tú que estás estudiando, no importa tu condición, no importa tu estrato social, no importa en qué lugar estés, tú eres iglesia por Cristo Jesús y eres columna y baluarte de la verdad. Tú tienes que abrazar este libro como el legado que Dios te ha entregado a ti. Porque ninguna profecía, dice Pablo también a Timoteo, ninguna profecía vino por voluntad humana. La profecía es el legado de la iglesia, la profecía escrita, esta profecía, el libro de Dios, es algo que te pertenece, es el tesoro de Dios, es tu deber escudriñarla, es tu deber comprenderla, es tu deber conocerla, es tu deber amarla, es tu deber obedecerla y es tu deber enseñarla. Eso es lo que somos. Columna sostiene y baluarte que preserva, que cuida, que le da valor. Columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿es un privilegio ser cristianos? Claro que sí, porque se nos ha encomendado la palabra de Dios. ¿Era un privilegio ser judío? Sí, tenían la palabra de Dios también. Versículo 3. Pues, ¿qué
Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será justo Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? A esa mala comprensión que tenemos de la gracia, de creer que si estamos bajo la gracia, ya no importa vivir en santidad, ya no importa obedecer la palabra. Aquella vieja contienda o aquella vieja discusión de si la ley está vigente o no. La ley está vigente porque la ley fue escrita en el corazón. Cuando nos volvemos a Cristo, Dios nos cambia el corazón y pone su ley en nuestros corazones. Y este libro fue escrito por el Espíritu Santo de Dios, y cuando lo leemos, entonces las palabras de este libro hacen vibrar a nuestro corazón, porque esta verdad de Dios y esta ley de Dios está en nuestro corazón. Por lo tanto, aunque estemos bajo la gracia, no tenemos que practicar el pecado, sino practicar la justicia y practicar la verdad. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. No podemos ser como aquellos judíos que pensaron que porque eran pueblo de Dios tenían derecho a hacer lo que les daba la gana y a condenar a todos aquellos que según ellos fueran malos y a considerarse ellos buenos. O sea, se consideraron jueces que se absolvían ellos mismos, pero que condenaban a todo el que no estaba de acuerdo con ellos. Entonces, sí, Dios es veraz y todos los hombres son mentirosos. Pero el hecho de que todos los hombres seamos mentirosos no es un permiso para seguir siendo mentirosos. Porque cuando la Biblia nos dice que Dios es veraz, lo que nos está diciendo es, deja de ser mentiroso, porque Dios es veraz. Cuando Dios le habla al pecador, le dice, sean santos, porque yo soy santo. Y cuando Dios dice en su palabra, no mentirás, no está proponiéndonos que mentamos para que abunde su gracia. No, nos está diciendo la mentira es mala, apártate de la mentira. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros, precisamente, al conocer la ley, al conocer la palabra de Dios, es que nos damos cuenta de nuestra maldad, es que nos damos cuenta de nuestro pecado y es que nos damos cuenta de nuestra incapacidad para obedecer la ley, para obedecer la palabra. Ahí es cuando nos damos cuenta, cuando nos enfrentamos a la ley, cuando nos enfrentamos a un mandamiento que dice no mentirás, es que nos damos cuenta de qué, de que todos hemos mentido y de que todos somos mentirosos. Pero la ley no fue escrita para eso, la ley fue escrita para que nosotros no mintamos, pero la ley se convirtió precisamente en algo que declaraba que nosotros habíamos mentido y que no habíamos alcanzado las dimensiones de la santidad y de la justicia de Dios. Continuemos entonces con el versículo 9. Aquí, del versículo 9 en adelante, viene como un resumen, como una conclusión donde el apóstol Pablo va a resumir la condición perdida, óigase bien, de toda la humanidad. Si nosotros no tenemos claro que todos los seres humanos estamos perdidos sin Cristo y sin el Evangelio, si nosotros no tenemos claro que estamos bajo pecado, que estamos bajo la ley, que estamos bajo condenación, que la ley que dice no matarás, no codiciarás, no mentirás, esa ley nos condena porque nosotros hemos hecho todo eso.
si nosotros no entendemos nuestra condición perdida y no entendemos la condición perdida de la humanidad, no podemos entender la gloria y el poder del evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. O sea, el evangelio es el poder de Dios para salvarnos, pero nosotros comprendemos la magnitud de este poder solamente cuando comprendemos la magnitud del pecado y cómo el pecado ha destruido a toda la humanidad. Desde el niño chiquito que nace en su ternura, ahí hay la simiente de pecado en él y siempre se va a manifestar. Vamos entonces al versículo 9 para llegar a nuestra conclusión, a la conclusión que llega el apóstol Pablo acerca de la pecaminosidad universal, o sea, tanto de judíos como de gentiles. Vamos al versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, ¿somos nosotros judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera, responde Pablo. En el versículo 9 dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora viene la descripción de la condición pecaminosa de todo ser viviente. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Parece la descripción de un delincuente, de un depravado, de un proscrito, pero es la descripción de todo ser humano. Y aunque suene fea, si nosotros la examinamos, nos vamos a dar cuenta que es cierta. Vamos al versículo 10, dice, no hay justo ni aún uno. Cuando nosotros conocemos lo que para Dios es un justo, revelado en la persona del Señor Jesucristo, sabemos que justo no hay ninguno. Dice, no hay quien entienda. No hay quien entienda, nadie entiende las cosas de Dios a menos que el Espíritu Santo de Dios se las revele. No hay quien busque a Dios. Ustedes me dirán, pero las iglesias están llenas, tanto las iglesias cristianas como las iglesias católicas, todo el mundo está buscando a Dios. No, hermano. Todo el mundo está buscando paz mental. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de ansiedad, miedo, terror, ataques de pánico, depresión, enfermedades mentales, enfermedades emocionales, crisis mentales. La gente está buscando a Dios. La gente está buscando estabilidad económica porque hay una crisis económica en la humanidad y van a la iglesia porque o porque están quebrados económicamente o porque están quebrados emocional, espiritual o mentalmente. Los matrimonios se desbaratan, voy a buscar a Dios. Se muere alguien, voy a buscar a Dios. Alguien tiene cáncer en mi familia, voy a buscar a Dios. La gente no está buscando a Dios. La gente busca su propio bienestar y lo busca en Dios cuando no lo encuentra en la humanidad. Lo busca Dios porque su conciencia le dice que hay un Dios. Su conciencia le dice que lo que los médicos no pueden sanar, la última alternativa es Dios, porque Dios es sanador. Que si tiene angustia y necesita paz mental, pues Dios, que es el dueño de la paz, es el que se la puede dar. Pero la gente no está buscando a Dios. La gente no se matricula en un curso para conocer los atributos de Dios. No, la gente va a un seminario de sanidad interior, sí. La gente va a un seminario para restaurar matrimonio, sí. La gente va a un seminario para prosperidad, sí. Las iglesias que predican prosperidad, las iglesias que predican psicología, las iglesias que predican humanismo, las iglesias que predican paz mental, las iglesias que siempre están al servicio del bienestar del hombre, esas son las que están llenas. Pero normalmente una persona no va a querer hacer un curso de cristología, normalmente no vamos a querer hacer un curso de teología propia, de conocer los atributos de Dios. A nosotros que nos importa eso, lo que queremos es que nos den lo que queremos, es la condición perdida. Ahora, ¿eso lo puede cambiar el evangelio? Sí, ese es el poder del evangelio.
Para eso que vino Cristo. Y precisamente hasta que no entendamos lo malo que somos, no vamos a comprender el poder del evangelio ni el poder de la cruz. Continuamos leyendo. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Eso todos se desviaron, tiene que ver con un término que significa pecado, que es el término amartía, que significa errar al blanco, errar al blanco. Amartía, la palabra pecado en griego, amartía, significa literalmente errar al blanco y da la idea de el tiro al blanco, ¿cierto? Imagínese que usted está con una flecha jugando al tiro al blanco, usted conoce el blanco, tiene una cantidad de círculos, ¿cierto? Y muchas veces la flecha puede acercarse al círculo y no importa qué tan cerca esté la flecha, si no está en el círculo blanco, en el lugar donde debe ir, ha errado el blanco. Eso es lo que significa pecado. Pecado es no cumplir con las demandas de Dios. Cualquier cosa que nos aparte de las demandas de Dios, pues es pecado. Cualquier cosa que infrinja el más mínimo de los mandamientos de Dios es pecado. Y finalmente hablan de la boca, ¿cierto? Porque ahí es como que donde más brota la condición pecaminosa. Dice, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña. ¿Quién no ha mentido con su lengua? ¿Qué sale de la boca de un ser humano común y corriente? Mentiras. ¿De dónde provienen las mentiras? La Biblia enseña que Satanás es el padre de las mentiras y nosotros decimos mentiras. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque nuestra boca es como un sepulcro, o sea, es algo que produce muerte. La mentira produce muerte. Y dice que con su lengua engaña. A veces no decimos una mentira así propiamente dicho, sino que tapamos una parte de la verdad. ¿Para qué? Para que la persona continúe engañada, ¿cierto? A veces la mentira no consiste en decir una mentira, sino en callar la verdad. Y sabemos que hay una persona que está engañada porque hay una verdad que debe saber y no se la decimos. Eso se llama engañar y eso también es un pecado contra la verdad, ¿cierto? Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Cuántas veces no nos quejamos? ¿Cuántas veces nos renegamos? ¿Cuántas palabras deshonestas, feas, sucias, maldicientes han podido salir de nuestros labios antes de Cristo o después de Cristo? No sé, pero así son las bocas de todas las personas. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y sabemos que en la Biblia derramar sangre no es solamente matar a alguien. Derramar sangre en la Biblia es reunirme a hablar mal de alguien que no está presente. Denigrar, dañar la imagen de una persona, que se llama derramar sangre. Quebranto y desventura hay en todos sus caminos. No conocieron camino de paz. Es decir, no les gusta la paz. No les gusta estar tranquilos. No les gusta la violencia, el conflicto, el problema. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vamos al versículo 19, donde el apóstol Pablo ahora va a dar su explicación de todo esto. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Qué interesante. El apóstol Pablo está diciendo, toda esta situación tan terrible es para los que están bajo la ley. Para los que están bajo la ley. Está diciendo, los judíos están bajo la ley. ¿Por qué están bajo la ley? Porque los judíos despreciaron a Jesús y están bajo la ley. Y esa misma ley que ellos defienden y esa misma ley de la cual ellos están orgullosos, esa misma ley los va a condenar en el juicio. Todos están bajo la ley. Los judíos están bajo la ley de Moisés. Los impíos están bajo la ley de su propia conciencia. Pero todo ser humano está bajo la ley. Y bajo la ley hay ¿qué? Acusación y condenación. Todos están bajo la ley. Y si todos están bajo la ley, pues todo el mundo debe estar callado. Nadie tiene derecho a juzgar. Eso es lo que sucede. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Miren, judíos, ustedes están bajo la ley. Y la ley los condena. Así que dejen de señalar porque están bajo la ley. Están condenados. Y ustedes, gentiles, ustedes también están bajo la ley porque sus conciencias
les dan testimonio de que hacen lo malo. Todos están bajo la ley. Y toda la condenación, escuchen bien, todo castigo y toda condenación y todo juicio que hay en las Escrituras es para los que están bajo la ley, sea la ley de Moisés o sea la ley de su propia conciencia, pero todo hombre sin Cristo está bajo la ley y bajo esa ley será condenado y bajo esa ley será castigado. Versículo 20, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Repito, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley ese es el conocimiento del pecado. ¿Cuáles son las obras de la ley? Todo lo que hacemos para tapar nuestro pecado son las obras de la ley. Todo hombre que trata de cumplir con Dios, de cumplir con la ley, se va a dar cuenta de que no puede. No sé si recuerdan al joven rico que llegó ante el Señor Jesús y dijo, maestro, se hincó y le hizo una venia, era joven y era rico. Le dijo, maestro, dime, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, los mandamientos conoces, honra a tus padres, ama a tu prójimo, no le robes a nadie. Dice, yo he hecho todo eso desde mi juventud. Yo he hecho todo eso desde mi juventud. Dice el joven rico. Número uno, eso es imposible. ¿Qué es lo que tiene el joven rico? Un orgullo religioso y cree que es bueno. Cree que es bueno. Pero todos sabemos que en algún momento de nuestra vida hemos hecho cosas que han traído tristeza y dolor para nuestros padres. Todos, el mejor de los hijos, ha infringido ese mandamiento. El mejor, repito, ha mentido. El mejor ha codiciado lo que no es suyo. Así que el problema más grave que tenía el joven rico es que el conocimiento que él tenía de los mandamientos le hacía creer que él era bueno. Pero resulta que el apóstol Pablo está diciendo que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, que la ley lo que hace es mostrar que nosotros no podemos llegar al nivel de integridad y de justicia que Dios demanda en su palabra. Eso es lo que hace la ley. Por lo cual, el apóstol Pablo dice, por las obras de la ley, nunca nadie, ningún ser humano será justificado delante de él. Y esto es importante porque aquí es donde cobra valor el evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Subraye lo que dice el versículo 20. Ningún ser humano puede ser justificado por obras. Ningún ser humano puede ser justificado por obras. No porque no tenga obras buenas. Todos los seres humanos tienen obras buenas. Todos los seres humanos han hecho cosas buenas. Han ayudado a los pobres, han defendido a un desvalido, han hecho obras de misericordia, han ayudado a cruzar la calle, han servido. Todos los seres humanos tienen obras. Sí, pero dice por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley es absoluta, es eterna, es imparcial. Y la ley muestra claramente las áreas donde yo no estoy siendo fiel, donde yo no estoy siendo íntegro, donde, o sea, la ley desnuda todo mi ser y las obras de bondad que yo hago no alcanzan a cubrir ni a satisfacer las demandas de esa ley. Por mucho que me esfuerce, siempre la ley es un reflector que va a sacar a la luz mi pecado y mi maldad. De modo que si yo pretendo ser justa delante de Dios,
por mi propia ley y por mi propia justicia, nunca jamás lo conseguiré. Así que dice claramente, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Nunca jamás, nunca jamás. Bueno, esa es la condición pecaminosa de toda la humanidad. Vamos entonces a mirar ahora la provisión gloriosa y pasamos ahora a la segunda parte. Ahora sí, como ya sabemos la dimensión de la enfermedad, ya conocimos a profundidad la gravedad del pecado y cómo no hay ninguna criatura sobre la tierra que no se salve de esto. Hay dos cosas graves. Número uno, el pecado, y número dos, la ley de Dios que condena al pecador. O sea, todos los seres humanos están bajo pecado, están bajo la ley, están ¿qué? Condenados. Todo ser humano está condenado por la misma ley de Dios. No es que lo van a condenar, no, ya está condenado. La única solución es Cristo. La única solución es el Evangelio. Entonces comenzamos aquí la segunda parte de la carta a los romanos, que se titula La provisión gloriosa de la gracia de Dios. ¿Y por qué provisión? Porque Dios proveyó la salvación. Proveyó la salvación. ¿Qué significa proveer? Ser previsivo, es decir, tener lo que se va a necesitar antes de que se produzca la necesidad. Y eso es un atributo de Dios. Dios es un Dios de provisión. En el Génesis lo vemos creando árboles con frutos, con plantas, creando los animales, creando la naturaleza. Y luego cuando todo está listo es que crea el hombre. Antes de Dios crear al hombre, creó el sustento, el lugar donde iba a dormir, el lugar donde iba a vivir, las condiciones, el entorno. O sea, todas las necesidades del hombre fueron satisfechas antes de la creación del hombre. ¿Qué significa eso? Que Dios es un Dios de provisión. Pero hay algo más glorioso que todo eso. Y es que antes de la creación y antes de la caída, Dios proveyó un Salvador. Miren, eso está por acá en Primera de Pedro. Esto que todos conocemos, pero lo vamos a leer para que comprendamos antes de entrar en Romanos cuál fue la provisión gloriosa de Dios para este pecado que él sabía que iba a dañar toda la humanidad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Este Cristo, este Hijo de Dios que se hace hombre y viene a nosotros, viene a nuestro mundo a humillarse y a cargar con nuestro pecado, fue provisto por Dios en la eternidad. El plan de la salvación no es el plan B. El plan de la salvación es el plan A de Dios. Dios proveyó salvación en la eternidad en Cristo Jesús. Proveyó el cordero que podía quitar nuestros pecados. Proveyó el cordero que iba a cargar con nuestra culpa antes de que existiésemos y antes de que pecáramos. Por eso nosotros podemos vivir en paz, porque todo lo que pueda suceder, hermanos, de aquí en adelante, todo está cubierto por la providencia divina. Confíe en la providencia de Dios. No se preocupe por el mañana. No se preocupe por lo que va a pasar. No se preocupe por las crisis. No se deje atemorizar de los noticieros. Crea en la providencia divina. Dios todo lo ha planeado y Dios ha provisto. Para la necesidad que usted va a tener mañana, pasado mañana y el año que viene, ya existe la provisión de parte de Dios. Si proveyó salvación para la necesidad más grande y esa salvación fue lo más costoso para él, ¿cómo no va a proveer para cosas tan sencillas y tan materiales como las que normalmente nos preocupan y nos angustian? Entonces, vamos a leer acerca de la provisión gloriosa de la gracia de Dios a partir del versículo 21
del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, estamos leyendo mucho, yo quiero que vayamos con calma. Versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley significa que no tiene nada que ver con el cumplimiento de la ley, no tiene nada que ver con las obras. La justicia que Dios nos regala no tiene nada que ver con lo que hemos hecho. La justicia con la que Dios nos viste es la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Dios está diciendo, por mucho que ustedes traten de comportarse bien, el mejor comportamiento que tengan para mí será escaso. No va a alcanzar a satisfacer. Yo soy un Dios santo y yo necesito que los que se acercan a mí sean tan santos como yo lo soy. Pero eso es imposible para el hombre. Eso es imposible para mí y eso es imposible para ti. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, ellos no pueden tener esa justicia porque ellos cayeron de la gracia, porque ellos cayeron en el pecado. Entonces, ahora yo voy a impartir sobre ellos la justicia perfecta que yo necesito. Yo mismo te las voy a dar y ellos la van a recibir y la única condición es que crean. La única forma de que la reciban es la fe. Entonces dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es decir, que el mismo Moisés y los mismos profetas todos hablaron del Señor Jesucristo. El mismo Moisés, que es el mediador de la ley, ese mismo Moisés proclamó que vendría un Salvador. Toda la escritura en el Antiguo Testamento proclamaba que vendría el verdadero Salvador. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Significa que no importa si yo soy mejor persona que el vecino o si yo soy mejor persona que el otro hermanito, no importa, de todos modos soy un pecador y de todos modos yo necesito la justicia perfecta de Jesús. Yo necesito a Jesús. Jesucristo es mi justicia. Jesucristo es mi vestidura. Jesucristo es lo que hace que yo pueda presentarme delante de Dios. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa eso de propiciación? Espero que hayan hecho la tarea. La palabra propiciación viene de propiciar. Es decir, como cuando uno dice, voy a propiciar un encuentro. La palabra propiciación viene de dos partes que están enemistadas. Dos partes en las que se ha roto la relación porque hubo una falta que produjo una ruptura en esa relación. Entonces, propiciación es cuando se presenta como un regalo, cuando se presenta como algo que va a propiciar que esas dos partes que están enemistadas se vuelvan a unir. Algo como que va a hacer que ya Dios no esté enojado. Un regalo que propicie que Dios lo mire con ojos de misericordia. Eso es propiciación. ¿Quién hace la propiciación? El Señor Jesucristo. Al morir por nosotros en la cruz del Calvario, Él paga nuestro pecado, Él paga nuestra culpa, de tal manera que satisface la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué hace Jesús? Paga por el pecado. ¿Con qué? Con su muerte. Luego el pecado queda saldado. Hubo una falta, hubo una transgresión, algo que hizo que el nombre de Dios fuera blasfemado, fue pecado contra Dios. Pero ahora podemos presentarnos delante de Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo
quien paga esa deuda. Cristo se interpone entre nosotros y Dios y se presenta delante de Dios con su vida, con su sangre, con su cuerpo, con su muerte. Y dice, Padre, yo pagué la deuda de ellos. Y así Dios se nos vuelve propicio. O sea, Dios, que era nuestro enemigo a causa de nuestros pecados, ahora se nos vuelve propicio. Continuemos ahora leyendo. En el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Bueno, quiero atrasarme un poquito. En el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí nos habla de, por ejemplo, cómo se salvaron las personas que murieron antes de Cristo. ¿Cómo se salvaron esas personas? Bueno, esas personas se salvaron porque confiaban en las promesas de un Salvador. O sea, ellas creyeron en Jesús antes de que Jesús llegara. Por esa fe se salvaron los que se salvaron del pueblo de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. Pero sus pecados estaban pendientes, porque sus pecados, o sea, los pecados de esas personas tenían que ser expiados. O sea, tenían que ser cancelados, tenían que ser pagados, alguien tenía que pagar. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios no puede ¿qué? Pasar por alto los pecados, pero en su paciencia Él pasó por alto los pecados de esas personas que se salvaron en el Antiguo Testamento, es decir, que no fueron al infierno directamente a pagar su pecado, a pagar su culpa, no, sino que quedaron allí, dice la Escritura, en el seno de Abraham, aguardando que el pago de su deuda, y ese pago se efectuó siglos después en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo sube a la cruz, Él paga por los pecados de todos los que vivieron antes de su muerte, pero que creyeron en ese Salvador, que creyeron en ese Cordero que había sido anunciado a través de la ley y de los profetas. Ellos creyeron anticipadamente en que vendría un Salvador y esa fe los salva, y en esa fe Dios pasa por alto sus pecados, pero los pecados quedan pendientes. ¿Quedan pendientes de qué? De ser saldados. Y luego en la cruz del Calvario Jesucristo paga por todos esos pecados, por los pasados, por los presentes, hermano, y por los futuros. Porque cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, estaba pagando por pecados que cometimos quizás ayer, o antes de ayer, o el año pasado. Todos los pecados por los cuales Jesucristo murió, los pecados nuestros, sucedieron fue en el futuro, o sea, sucedieron fue después de la cruz de Cristo. No habíamos pecado todavía, pero Él estaba muriendo por nuestros pecados. Él estaba lavando nuestro pecado, lavando nuestra maldad ahí en la cruz del Calvario. Bueno, dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justo no hay ninguno. El justo es Cristo y nosotros hemos sido revestidos de su justicia. Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Se acuerdan que el problema de los judíos era que se jactaban? Que con el conocimiento de la ley decían, tú eres un pecador, tú eres un ladrón, tú eres un no sé qué, pero ellos mismos, ¿se acuerdan de los judíos señalando, condenando con el dedo, jactancia, ¿cierto? Que es algo que Dios aborrece, sobre todo en su pueblo. No te jactes de santidad, no te jactes de tu vida de oración, no te jactes de tus ayunos, no te jactes de tus piedades, no te jactes de nada. La jactancia Dios la aborrece. La jactancia Dios la aborrece. Entonces, Dios tiene que eliminar la jactancia. ¿Por qué Dios tiene que eliminar la jactancia de su pueblo? Porque toda la gloria es de Él. Toda la gloria es de Él. ¿Y qué hace Dios para que toda la gloria sea de Él? Nos imparte la justicia de su Hijo, de tal manera que no nos podemos jactar. Yo no me puedo jactar de haber hecho lo bueno. Yo no me puedo jactar de ser una buena persona. Yo no me puedo jactar de nada, porque
si estoy de pie, estoy bajo su gracia. Y si estoy bajo la gracia y si he hallado salvación, es por la justicia de Jesús, no por la justicia mía. Es más, si algo bueno hago, es por causa de Jesús. Es Cristo en mí haciéndolo y no yo. De tal manera que la jactancia desaparece. ¿Por qué? Porque nosotros no somos justos, sino que hemos sido justificados gratuitamente por la justicia de otro hombre, que es Jesucristo, al cual le pertenece la gloria, la honra y el honor. Todo lo que soy, lo soy por su gracia. Y si soy acepta delante de Dios, es por la justicia de Él, no por la justicia mía. Por lo tanto, todo orgullo religioso y toda soberbia debe ser extinguida de nuestros corazones, porque nosotros todos somos pecadores viles y estamos de pie, es por la justicia de Jesús. La gloria es de Jesús. Continuemos leyendo en el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Es nuestro Dios. Esos somos nosotros, los gentiles. Porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, él justificará por la fe a los judíos. Si los judíos, ¿qué quiere decir esto? Que si los judíos no creen en Cristo, no son salvos. Óyelo bien, si los judíos no se vuelven a Cristo y lo reconocen como el único Dios y Salvador, no son salvos, no importa que estén circuncidados, no importa el cumplimiento de las ordenanzas de la Torá, no importa, los judíos todos necesitan abrazar al Señor Jesucristo porque nadie será salvo por la ley, todos serán salvos por la justicia de Cristo, la cual se recibe por fe en Él. El que no cree en el Señor Jesucristo está bajo la ley, está condenado y está perdido. Nuevamente, versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué confirmamos la ley? Hermanos, porque somos salvos, porque cumplimos la ley. ¿Sabe cómo cumplimos la ley? La paga del pecado es muerte. ¿Y cómo cumplimos? Cristo murió en nuestro lugar. Cristo murió. La muerte de Cristo es la paga de la deuda que tú y yo teníamos delante del trono de Dios. Así que nos cobraron la ley. Todos los mandamientos que hemos infringido y todas las mentiras que hemos dicho, todas las fornicaciones, todos los adulterios, todas las abominaciones, todo lo malo que hemos hecho fue cobrado. Solo que no lo pagamos nosotros, lo pagó Jesús. Lo pagó Jesús. Él lo pagó. Por lo tanto, la ley no ha sido invalidada. La ley vino y cobró en el cuerpo de Jesús lo que nosotros no podíamos pagar. La ley es santa y no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, dijo el Señor Jesucristo. Nunca pasará. La ley tiene que ser cumplida y como nosotros no la podemos cumplir, Cristo la cumplió por nosotros. ¿Y ahora qué? Entonces ahora nos dedicamos a violar todos los mandamientos porque es por gracia. No. La Biblia dice que Él ha escrito su ley en nuestros corazones y ahora debemos también andar en santidad. Y aquellos pecados que cometemos por error, por ignorancia, por torpeza o por debilidad, han sido también cubiertos por la justicia de Cristo, por su sacrificio, por su sangre. Así que no podemos jactarnos de nada. Ahora Dios dice, este es el pueblo que yo quiero, un pueblo humilde, que se postra delante de mí y reconoce que la gloria es siempre del Señor y nunca nuestra.